Buenos días, mis queridos hermanos. Otra vez estamos aquí nuevamente predicando la palabra de Dios nuestro Señor ante los eventos tan tremendos y las situaciones que se están dando en la tierra, en el mundo, de una manera paralela. Todos los días está pasando algo tremendo, ¿sí? Entonces, pues seamos todos bienvenidos, hermanos, amigos y amigas, ¿sí? A este cuarto mensaje que le he titulado ¿Eres digno de escapar de las cosas que le vienen al mundo? ¿Realmente eres digno? ¿Crees que tú vas a ser arrebatado? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta que todos nos hemos hecho, ¿verdad? Sí, o al menos yo me la hago casi todos los días. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a orar para darle gracias a Dios por este precioso día que nos regala y para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este mensaje. Señor, te damos muchas gracias por este día, Padre. Venimos delante de ti, a tu trono de la gracia y de la misericordia. Primero para pedirte perdón por nuestros pecados, tanto los intencionales como no los intencionales. Perdónanos, límpienos nuevamente con tu preciosa sangre, Señor. Quítanos toda inmundicia, todo pecado, Señor. No tomes en cuenta nuestras maldades, Padre bendito. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que me guíes en este mensaje, que yo no diga ni una palabra de más, ni una palabra de menos, sino sea exactamente lo que tú tienes en tu corazón, para que yo haga exactamente lo que tú quieres, que sea tu deseo y no mi deseo. Yo menguo para que tú crezcas y que este mensaje toque las vidas de todas y cada una de las personas que lo van a ver, Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, no hay tiempo, es urgente, Señor. A punto estás tú, Padre bendito, de venir por tu amada novia, tu preciosa iglesia. Y yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, del cual toda rodilla se doblará, que es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, yo te voy a pedir, por favor, que no te desesperes. Este mensaje va a ser un poco más largo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer qué dice exactamente la palabra de Dios al respecto y la diferencia que hay entre una persona que es digna de ser arrebatada y de otra persona que no es digna. En conclusión, ¿cuál es la diferencia entre una persona que asiste a una congregación, una persona que tiene una religión? Incluso hay cristianos que tienen una religión, ¿sí? Y que se dicen ser cristianos y que aparte asisten a una congregación. ¿Y quién es esa persona que forma parte de la iglesia? Lo hemos venido platicando en estos últimos 3 mensajes, que no todos los cristianos se van a ir. De hecho, la gran mayoría se van a quedar, ¿sí? Esa es la realidad y es muy triste. ¿Quiénes se van a ir? La iglesia del Señor. Entonces, aquí vamos a platicar por medio de la palabra de Dios. Yo te voy a leer muchos pasajes de la Biblia. Es muy probable que este sea el último mensaje que yo haga. A lo mejor posteriormente haga algunos spots muy rápidos de 3, 4, 5 minutos para irte informando de lo que está sucediendo paralelamente en el mundo. Pero un mensaje de esta naturaleza creo que ya no lo voy a hacer. Por eso me voy a tardar un poco más, quizás unos 40 minutos. Así que por favor te voy a pedir que no te desesperes, que tengas paciencia y que escuches todo el mensaje. Bueno, sin mayor introducción que la anterior, entonces la pregunta es, ¿soy o no soy digno de escapar de las cosas muy pronto, que estamos a días de que suceda a este mundo? Es decir, escapar de la gran tribulación, que va a ser un periodo de 7 años espectacularmente espantoso. Espectacularmente espantoso. Para lo cual tenemos que comprender y entender lo siguiente. Bien, vámonos entonces a empezar a darle lectura a la palabra de Dios. Si tú ves, yo solamente le voy a dar lectura a la palabra santa y bendita de Dios. Y vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Voy a ir citando cada uno de los textos bíblicos para que cuando termine este mensaje, tú agarres tu Biblia y con amarillo o el color que tú prefieras, subrayes estos textos y los vuelvas otra vez a leer, a meditar y a pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida. Bien, vámonos a Marcos 1.15. ¿Qué dice Marcos 1.15? Antes, en el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino? ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a Galilea? A predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, es decir, ha llegado el tiempo. Es decir, que lo que Dios había prometido años antes, en ese momento se estaba cumpliendo. Por lo tanto, te quiero decir que Dios va a cumplir y cumplirá al 100% todas y cada una de sus promesas establecidas en su palabra. Siguiente. Entonces, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué estaba demandando el Señor Jesucristo? Dos cosas. Que te arrepientas, es decir, que haya un cambio profundo en tu manera de pensar, y que creas en el evangelio. Arrepentimiento proviene de una palabra en griego, que esa palabra en griego es metanoia, metaboyev o metanoia, cualquiera de las 3 maneras de pronunciarse. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado profundo de esa palabra en griego? Un cambio profundo en la manera de pensar. Otras denominaciones, por así decirlo, u otras expresiones de la misma palabra dicen
que es un cambio constante de la manera de estar pensando de la persona con respecto a cierta situación. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo? Cambia tu manera de pensar. No es como tú te apercibes, necesitas arrepentirte, necesitas tener un cambio profundo de pensar y de apercibirte de cómo estás tú delante de Dios. Y en segundo es cree en el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? El Evangelio no es otra cosa más que las buenas noticias del mensaje del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a la humanidad. Es decir, que iba a llegar el Mesías, que los iba a redimir. Cree en las buenas nuevas de salvación. Pero para eso tienes que arrepentirte de que muchas personas creen, tengan o no tengan una religión, que son buenas. Muchas personas dicen que no se meten con su vecino, que no hacen mal, que no roban, que tienen vidas relativamente decentes o decentes y por qué ellas tendrían que entrar en el juicio de Dios. Pero la realidad de las cosas es de que todos somos pecadores. Porque un solo pecado, escucha, un solo pecado tiene la capacidad de condenar al alma eternamente al infierno. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es absolutamente santo y santo. Y te quiero llevar a la palabra de Dios. Vámonos muy rápido a Ezequiel 18:4. Vámonos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice Ezequiel 18:4. ¿Sí? Ezequiel 18:4 nos dice de la siguiente manera. El título del capítulo 18 dice, el alma que pecare morirá. Y en el versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así dice en la palabra de Dios. Yo, por favor, te voy a pedir que cuando termine este mensaje, tú te vayas a la palabra de Dios y lo leas por ti mismo y te des cuenta que lo que te estoy diciendo es absolutamente verdad. Y en el versículo 20, por segunda vez dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Morirá espiritualmente y la paga del pecado es la muerte y la paga del pecado es vivir una eternidad fuera de la presencia de Dios en el infierno, donde es un fuego y un llanto y un sufrimiento y un tormento espantoso y eterno. Esa es la realidad. ¿Qué estaba pidiendo el Señor Jesucristo? Cambia tu manera de pensar. Deja de pensar que porque tú crees que cumples los mandamientos, deja de pensar que porque tú crees que eres buena persona, te vas a salvar. Y no es así. Debemos de venir entonces a concluir a través de ese cambio profundo de nuestra manera de pensar que delante de Dios somos absolutamente pecadores y no hay absolutamente nada que podamos hacer para revertir el juicio de condenación por haber cometido un solo pecado. Luego entonces, el hombre que está en esta situación actualmente ya está condenado a morir eternamente, espiritualmente en el infierno. Así de tremendo y así de profundo. Porque si no fuese tan grave, entonces, ¿qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo unigénito a la tierra a pagar por nuestros pecados? Así de graves, y así lo dice. Habrá personas que digan, es que yo hago muchas obras de caridad, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo le ayudo al ministro religioso, llámese como se llame, seas de la religión que sea, incluso si asistes a una congregación cristiana de sana doctrina, en donde los pastores predican la sana doctrina y están constantemente en la voluntad de Dios. Si tú crees que por estar cercanos a ellos, servir en 3, 4, 5 ministerios, crees que con eso te vas a salvar, estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque vámonos a la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que dice de la siguiente manera. Sí, dice de la siguiente manera. Isaías 64, versículo 6 dice de la siguiente manera. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En conclusión, todas las obras que nosotros hagamos queriendo justificarnos delante del Padre a causa de nuestra condición pecaminosa y caída delante de Dios, esas obras son como trapos de inmundicia, no son tomadas en cuenta. Entonces el ser humano está en un verdadero problema, en un problema muy grave. No tiene salida, no tiene escapatoria, a menos que el ser humano se arrepienta, es decir, haga un cambio profundo de su manera de pensar, de cómo está parado genuina y realmente al día de hoy delante de Dios, el cual es todopoderoso y es eternamente y sublime, santo, santo y santo, que no tolera el pecado. El Señor Jesucristo, entonces, en Primera de Marcos, capítulo 15, les estaba diciendo, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, por favor, y cree en las buenas nuevas de salvación, en el Evangelio. Yo no sé si tú sepas o te quede bien claro qué es el Evangelio, pero hoy lo vamos a ver. Por eso te decía que ten paciencia, aunque me tarde más de lo habitual, ¿sí? Hasta el último, y te voy a leer rápidamente muchas citas bíblicas, y que seguramente este va a ser el último mensaje de esta naturaleza que yo voy a dar, ¿sí? Vámonos entonces a qué nos dice el libro de los Romanos. Voy a leer muchas citas del libro de los Romanos. Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 32. ¿Sí? Romanos 1, 18 al 32. Pero antes, poniendo en contexto, fíjate lo que dice en el versículo 16. Porque no me avergüenzo
del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces aquí ya estamos entrando en una materia que se llama fe, creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, vayámonos al versículo 18, que dice de la siguiente manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto que te acabo de leer es terrible y te puedo decir que prácticamente toda la humanidad está dentro de esta clasificación que el apóstol Pablo habla en su carta a los romanos. Tú te debes de preguntar en qué estás tú. Debes de ir leyendo cada uno de los conceptos y preguntarte a ti mismo con toda sinceridad, ¿hay algo de esto que acabo de yo de leer que tú lo practicas o que estás siendo influenciado por ello? Porque acuérdate, el título de esta plática, de este mensaje es: ¿eres digno real y genuinamente de escapar de la ira de Dios próxima que está a punto de suceder? Correcto, hay que ser muy reflexivos y con toda honestidad, aunque nos duela, ¿sí? Romanos 2, del 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tremendo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepciones de personas para Dios. Y versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que son hacedores de la ley serán justificados. Y versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, entonces estamos concluyendo que entonces no hay un solo hombre bueno sobre la faz de la tierra. Y entonces vámonos a Romanos capítulo 3. En el versículo 9 nos dice, no hay justo, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya que por las obras de la ley, estoy leyendo el versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A partir del versículo 21, en el mismo capítulo 3, dice lo siguiente: la justicia es por medio de la fe.
¿A qué justicia nos estamos refiriendo? A que como nosotros, por medio de nuestras obras, que ya vimos, que nuestras obras para salvación son viles trapos de inmundicia, entonces es la justicia de Dios, en donde nuestro Señor Jesucristo pagó por tus pecados y por mis pecados. Dios derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo para justificarnos delante de Él, es decir, declararnos justos. Pero esto es por medio de la fe. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gracia quiere decir regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí Pablo está confirmando y reafirmando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15, que dijo nuestro Señor Jesucristo: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, entiende cuál es tu condición real, que estás condenado al infierno y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Pero cree en mi evangelio. ¿Cuál es mi evangelio? Que yo morí por tus pecados y yo te justifico, que yo, diciendo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es exclusivamente a través de mí, y no hay nada más, no hay nada más. ¿Estamos comprendiendo? Me voy a ir más rápido, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículos del 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, entre paréntesis, a nuestro Señor Jesucristo, cierro paréntesis, su fe le es contada por justicia. Acordémonos que Abraham era impío, era idólatra y venía de Ur de los Caldeos. Pero Abraham, no Abraham, Abraham, por haberle creído a Dios, Dios lo declara justo por medio de su fe. Entonces, entendamos que es por medio de la fe. Romanos 5, del 1 al 9. Rápido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya paz. Y en el versículo 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Haciendo conclusiones parciales, debes de preguntarte: ¿soy digno de escapar de estas cosas? Entonces debo de entender que soy pecador, que delante de Dios no puedo hacer nada por mí mismo, mis obras son trapos de inmundicia y que irremediablemente estoy condenado al infierno. Y me queda clarísimo que soy pecador, porque el alma que pecare morirá y que estoy condenado al infierno. Pero el Señor Jesucristo dice: arrepiéntete, que conscientemente digas: tiene razón el Señor, tiene toda la razón, soy pecador, inmundo, perverso, pecador, inmundo, perverso y pervertido, pecador, porque ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Soy pecador y me debe de doler en el corazón. Y debo de entrar en una situación terrible, porque es una eternidad sin Cristo, sin Dios, en el infierno. Pero el Señor Jesucristo dice: y cree en el Evangelio, es decir, que por medio de tu fe y por el acto precioso que yo hice en la cruz del Calvario, derramando toda mi sangre preciosa, si tú lo crees con todo tu corazón y lo abrazas y pones toda tu fe en ese acto sublime y maravilloso, entonces tu fe te justifica delante del Padre, es decir, tu fe te ha salvado. Pero nada más en el Señor Jesucristo, para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Y es por gracia, es decir, un regalo inmerecido, siendo justificados gratuitamente. Yo no sé si hasta este punto lo estés comprendiendo. Por eso yo te digo, vuélvelo a leer y pídele al Espíritu Santo que te traiga a la verdad. Romanos 8, vamos rápido a Romanos 8, versículo número 1. Ahora pues ninguna, la palabra de Dios se lee en absoluto, en absoluto. Y como lo dice en Salmos, creo que es el Salmo 160, no recuerdo en este momento, discúlpame, pero dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, aquí la palabra de Dios es clarísima. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Estás respondiéndote la pregunta si eres digno de escapar de estas cosas? Porque la palabra de Dios, que está inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo, afirma categóricamente en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Bien. Versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta que ahora hay que hacerse, sí, la pregunta que ahora hay que hacerse es:
¿Tienes el Espíritu de Cristo? ¿Tienes el Espíritu de Cristo? ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Leo un par de versículos más de Romanos y ahora vamos a pasar a lo siguiente que te va a confirmar si tienes o no tienes el Espíritu de Cristo. Entonces ya vimos cuál es el verdadero arrepentimiento. 2, ya vimos que el Evangelio es por medio de la fe, ¿sí? Y que ninguna condenación hay los que están en Cristo, más sin embargo te debes ahora de preguntar, ¿tengo el Espíritu de Cristo? Lo tengo. Bien, luego entonces, fíjense bien lo que dice a continuación. A mí Romanos me fascina y no me canso de leerlo y cada día sale algo nuevo. Dice, porque si tienes el Espíritu de Cristo, eres de Cristo. ¿Sí? Aquí lo dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues nomás no es de él. No es de él. Pero para los que sí tienen el Espíritu de Cristo, dice lo siguiente en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De Cristo. Es única y exclusivamente por medio de Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y repito, Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Y en el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Que quede claro, que quede claro. Ahora la pregunta que tienes que hacerte es, ¿tengo el Espíritu de Cristo? ¿Tengo el Espíritu de Cristo? ¿Estoy en el Evangelio? ¿Tengo la fe suficiente? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el sustento del Evangelio? Aquí está escrito en la palabra de Dios y te lo voy a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, a partir, sí, del verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, me incluyo, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Claro que para nosotros eso es una locura, es decir, que por medio de la fe en el acto sublime y precioso de nuestro Señor Jesucristo yo soy salvo si soy un pervertido, perverso e inmundo pecador. La gente no lo cree. Y hay quienes todavía creen que por sus obras y por creerse bueno y no se han arrepentido y su corazón endurecido, no han rendido sus vidas al Señor Jesucristo, no han tenido la fe suficiente. ¿Sí? La palabra de Dios dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Tremendo lo que está aquí diciendo la palabra de Dios. Esto es tremendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Y vámonos rápidamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4, y aquí está. Si todavía no te quedaba claro decir, ok, yo creo en el Evangelio, pero ¿cuál es la constitución y los pilares del Evangelio? Capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que te he predicado, sois salvos si no creíste en vano. ¿Sí? Que lo recibiste, que perseveras, ¿sí? Y que lo retienes, entonces eres salvo. Versículo 3, pon atención, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Al Señor Jesucristo no lo asesinaron los romanos, no lo mataron o lo entregaron en traición su propio pueblo. No, Él murió a causa de tus y mis pecados, en un acto sublime de amor, ¿sabes? Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Si tú crees con toda tu alma y toda tu fe en eso, entonces ya podrás estar empezando a tener respuestas a la pregunta si soy digno o no de escapar de la ira de Dios que está a punto de suceder en la gran tribulación y escapar por medio del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Vámonos rápidamente a Gálatas. Vámonos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 6. Entonces aquí estamos hablando que es un tema de fe y que Pablo se cansó, porque si tú lees todas las cartas paulinas, en todas habla que la justificación es por medio de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se cansó, pero hubo quienes no querían entender y uno de ellos fueron los Gálatas, así que
Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿No? 10, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú crees que, es que yo cumplo los mandamientos, hubo una persona que le quise compartir muy cercana a mí, y me dijo, mira, a mí ya no me andes predicando tu evangelio cristiano, yo cumplo al pie de la letra los 10 mandamientos, y la verdad yo me espanté y dije, híjole, pues es que no has leído la Biblia, porque si tú estás dependiendo de las obras de la ley, tú sabes que al infringir un solo precepto de la ley te haces culpable de todos. Te haces culpable de todos porque así lo dice la palabra, no lo digo yo, lo estoy leyendo, léelo otra vez tú en tu casa, y que por medio de la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vamos avanzando, vamos avanzando. Gálatas 5, Gálatas 5, ¿sí? Gálatas 5, del 16 hasta el 26. Entonces, vamos a recapitular. Me tengo que arrepentir, cambiar mi manera de pensar y entender cuál es mi verdadera posición delante de Dios. Número 2, he conocido el Evangelio. Lo tengo que abrazar con fe y con amor. Lo tengo que abrazar y entender que es por medio de la fe, porque mis obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Ahora, si tú te arrepientes y crees con todo tu corazón y tienes esa fe, pues ahora hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que se note. Porque si no, la palabra de Dios dice, no son aquellos justificados los nada más oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero sabéis si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son las siguientes. Entonces, si quieres complementar todo lo que anteriormente hemos visto, ahora yo voy a enunciar una serie de comportamientos que son absolutamente y propios de la carne, y tú ponte a pensar si estás por lo menos en uno de ellos. Ojo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, no serán tomados por dignos. Hazte una lista, medita, ora a Dios, al Espíritu Santo y pregúntate a ti mismo, pregúntale a tu alma, así como David lo hacía en sus salmos y decía, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te afliges, alma mía? Alaba al Dios porque aún he de glorificarlo, estoy parafraseando. Y haz una lista y di en qué estoy, porque si estoy en uno solo de ellos y no me he arrepentido, no seré tomado por digno. Caso contrario, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, andemos en el Espíritu, orando a Dios en todo momento y pidiéndole al Espíritu Santo que tenga nuestras lámparas llenas y estemos conscientes si ya tenemos frutos del Espíritu Santo o andamos todavía en las obras de la carne. Más claro, ni el agua. Más claro, ni el agua. Luego entonces, vamos avanzando. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, todo lo que hemos venido platicando, yo les he leído que dice la Biblia, porque no me estoy inventando nada, entonces todo eso lo compactas y dices, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él y estar plena y absolutamente claro y consciente de todo lo que hasta ahorita hemos leído, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando una persona, voy a decir algo coloquialmente, le cae el 20 y se arrepiente y cree en el evangelio y entiende que si está en las obras de la carne no es digno, mas sin embargo ora a Dios y se arrepiente y cree, entonces, ¿sí?, es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos llegando
a unas 3/4 partes, ya vamos a terminar. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya entendimos que antes del arrepentimiento y antes de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestras obras son trapos de inmundicia, pero a la persona que tiene el Espíritu de Cristo, entonces, ¿sí? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para ahora sí hacer buenas obras que Dios ya preparó desde antes para que anduviésemos ahora en ellas. Porque la fe sin obras es muerta, así lo dice Santiago. A esas obras me refiero. Entonces debes de haber una manifestación de adentro hacia afuera, genuinamente, de un cambio radical de comportamiento. Un cambio radical de comportamiento. ¿Sí? Completamente. Les voy a leer Efesios 4, que dice de la siguiente manera: la nueva vida en Cristo, que tiene que ver con esas obras que están en Cristo y que fueron preparadas por nuestro Dios anticipadamente. La palabra de Dios dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 5, ¿sí? Pero antes, déjenme leer cuáles son las recomendaciones, independientemente de los frutos del Espíritu Santo, que Pablo le hace a la iglesia para que sean iglesia. No para aquellos que se congregan, porque muchas personas se congregan y no han nacido de nuevo. O para aquellos que dicen que son cristianos y parecen todo menos cristianos. En el versículo 26 del capítulo 4 dice: airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol vuestro enojo. No den lugar al diablo. El que robaba no robe más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No entristezcan o contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los sellados por el Espíritu Santo son los que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Es decir, si tú tienes el sello del Espíritu Santo, eres digno de escapar de la ira de Dios. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Andad como hijos de luz, quitar toda fornicación, toda inmundicia, avaricia, ¿sí? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Correcto? Tremendo, ¿no? Tremendo. Estamos pues terminando. Sabemos perfectamente que no somos perfectos, que aún los hijos de Dios, los sellados por el Espíritu Santo, nos equivocamos, y que pecamos porque nos equivocamos, mas no practicamos el pecado, porque practicar el pecado, amar al pecado, se llama iniquidad, ¿sí? Y los que practican la iniquidad no están sellados por el Espíritu Santo. Pero sabemos que nos equivocamos, por tal razón tenemos que acudir a Dios nuestro Señor y pedirle perdón todos los días. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Para que nos animemos los unos con los otros. Y con esto estoy por terminar. Por eso estoy por terminar. ¿Sí? Vámonos, ¿sí? Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a continuar con la palabra de Dios. ¿Sí? A la primera carta, antes al libro de Santiago, para confirmar lo que les he dicho. En el capítulo 2, versículo 14, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento, y Santiago no se está refiriendo a las obras con las cuales tú pretendes alcanzar la salvación de ninguna manera, sino que lo que está diciendo Santiago es que si genuinamente tú tienes fe y ya entendiste esto, luego entonces debe de haber un cambio profundo de nuestro comportamiento, abrazar el Evangelio, y entonces que desde lo más interior de nuestro ser, un estallido de amor y de agradecimiento a aquel que pagó por mí y por ti nuestros pecados, los cuales nos condenaban al infierno. Nos condenaban al infierno, y tener frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias por el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? ¿De qué te aprovecha? ¿Sí? Tremendo, tremendo, ¿sí? En el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente también por la fe. Entonces, recapitulando, tenemos
que dar frutos dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu Santo y un cambio profundo en nuestra manera de pensar. Y todo esto para ser sellados por el Espíritu Santo y entonces ir siendo tomados por Dios. Prácticamente termino dándole lectura a 3 textos. En la primera carta de Juan, vámonos a la primera carta de Juan. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Entendiendo que no somos perfectos y como el mismísimo santo apóstol Pablo nos dijo, en su primera carta de Juan nos dice lo siguiente. En el capítulo 1 nos dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan le estaba hablando a la iglesia, no le estaba hablando a gente no convertida, ¿sabes? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Misma carta, la primera carta de Juan, del versículo 13 al 15. Pero en el capítulo 5, vámonos al capítulo 5 porque ya estamos terminando. El versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente Juan vuelve a enfatizar y a concluir que tenemos vida eterna si creemos en el nombre del Hijo de Dios, es decir, en el Evangelio. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es la práctica del pecado y la otra cosa es que nos equivoquemos y pequemos eventualmente. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. Con esto, mis queridos hermanos, amigos, tú que me escuchas, he dado lectura a la palabra de Dios. Yo creo que ante esto, y una vez que tú lo meditas, te podrás dar cuenta si genuinamente eres digno o no de escapar de todas estas cosas. La única manera de ser digno es que seas un nacido de nuevo, que tengas el Espíritu Santo por medio del sello. El único que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Hay que arrepentirse, cambiar profundamente de la manera de pensar, creer completamente en el Evangelio y tener obras dignas de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, y no andar en las obras de la carne. Y todos los días encomendarnos a Dios, orar a Dios porque nos tenga por dignos de escapar de estas cosas, y que nuestra lámpara esté rebosante para ser una virgen prudente, para que cuando se toque la trompeta, ser tomados por dignos y escapar de todas estas cosas por medio del arrebatamiento. Yo espero que con esta lectura de todos estos versículos bíblicos, que son muy claros, tú puedas entender y comprender, y tú puedas darte cuenta si en este momento puedes ser tomado por digno o no. No importa que digas que eres cristiano, no importa, autoexamínate. La palabra de Dios dice: cada quien autoexamínese si está en la fe. Hoy es el momento correcto y adecuado, porque no hay tiempo, el tiempo se acaba, todo pasa tremenda y paralelamente. Mira, haciendo rápido un resumen y ya para terminar. El reloj profético de Dios es la nación de Israel, ¿cierto? Israel tiene ahorita 7 frentes de batalla e Israel se está quedando sola completamente. 148 países votaron en contra de Israel y a favor de la creación de un Estado palestino. ¿Eso qué traerá como consecuencia? Lo vimos en el mensaje anterior, que haya un quebrantamiento del pacto sempiterno. Y eso está por suceder. El gabinete de Benjamín Netanyahu se está resquebrajando y lo van a quitar y van a poner a otro que ni cree en Dios y no tiene ganas de creer y es progresista y está a favor de todas las políticas progresistas y de las acciones de la comunidad de la bandera de colores. Estados Unidos tiene la amenaza rusa en Cuba, la amenaza en Taiwán, en que China va a invadir Taiwán, la amenaza de Corea del Norte contra Corea del Sur. Países europeos están reuniendo sus ejércitos para atacar a Rusia. La pérdida de la moral, de los valores, de la integridad. Las congregaciones se están vaciando. Mira, yo asisto, como te lo he dicho, a una congregación de las más grandes aquí en mi ciudad. Y ahorita estamos a la mitad. La mitad de las personas han desertado. Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que me congrego en una, valga la redundancia, congregación donde nuestros pastores se esfuerzan por enseñar y practicar la sana doctrina, ¿sabes? Y la gente se está yendo.
¿Qué pasó ayer? Y de eso probablemente platiquemos próximamente. Ayer se discutió en el Vaticano el primado de Pedro. ¿Qué es el primado de Pedro? Es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica, en donde que establece que el primer papa fue Pedro y que todos los papas son sucesores de Pedro. Y por tal razón los papas son el vicario de Cristo en la tierra y que tienen la capacidad de perdonar pecados y así sucesivamente. ¿Sí? Pues ellos saben, y el líder de la Iglesia Católica, Bergoglio, se ha puesto como objetivo llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias el ecumenismo, y eso ya empezó desde hace muchos años. En el 2022 la Casa Abrahámica ya se inauguró, ya está en operación y hay 3 construcciones, una sinagoga, una mezquita y un templo pues cristiano, vamos a decirlo. Y la característica fundamental, el común denominador de esas 3 construcciones, ¿cuál crees que sea? Te lo voy a decir, en ninguna hay una sola imagen. ¿Ves la trampa mortal? Ayer se discutió el documento del primero de Pedro y el líder de la Iglesia Católica va a hacer todo lo que esté de su lado y lo va a lograr para el ecumenismo a nivel mundial. Van a decir que el Papa ya no es el vicario de Cristo. Van a decir que la Virgen ya no es tan milagrosa y que ya no requiere adoración. Van a decir que los santos ya no hacen milagros y no hay necesidad de tenerles devoción, que no son necesarias las confesiones y van a quitar imágenes, fetiches, liturgias y estatuas, que la gente ya no va a poder inclinarse delante de ellas. Y todo para decir, esto era lo que impedía que el protestantismo, que las congregaciones cristianas evangélicas, distintas denominaciones, era lo que impedía para que formemos una sola comunidad cristiana, pues quitémosla a fin de llevar a cabo el ecumenismo y con el ecumenismo entregarle al hombre de pecado, al inicuo, una plataforma global de una sola religión. Y no me dejarás mentir que Bergoglio se ha reunido con todos los líderes, grandes líderes de las distintas religiones de todo el mundo. Entonces, date cuenta de lo que está pasando. Solamente un ciego no se daría cuenta que esto está por terminar, que estamos a días finales de la recta final y que todo está sucediendo paralelamente y que las élites y Satanás también tiene distractores, Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América y una serie de eventos para tener a la gente distraída y que no se dé cuenta de lo que está pasando, de lo que realmente está pasando. Y por si fuera poco, ayer y hoy, en una decisión que la verdad pocos esperaban, resulta y resalta que Arabia Saudita, que es el país que tiene mayores reservas petroleras en el mundo, decidió no firmar el acuerdo con los Estados Unidos para la Organización de Comercialización del Petróleo, que es a través del petrodólar. Arabia Saudita dijo, no más, ya no venderé mi petróleo en dólares americanos, buscaré otras monedas. Y eso va a traer un colapso en la economía. Eso pasó ayer en la tarde, tremendo y terrible. Si tú no te das cuenta de todas estas cosas, tú estás dormido. Necesitas apercibirte. Yo no te estoy diciendo que te salgas de una congregación. Al contrario, permanece ahí, a menos que te estén predicando herejías y barbaridades, ¿no? O a menos de que esos líderes cristianos que ya han sido seducidos por el ecumenismo y tú te encuentras una de esas, entonces sí salte. Probablemente, no lo sé, quizás yo te diga algunos grandes líderes cristianos que ya han sido seducidos y nada más están esperando el banderazo de Roma para declarar a sus congregaciones, ya no hay problema, pertenecemos a una sola comunidad cristiana. Y eso es una verdadera trampa. Y miles y cientos de miles de cristianos que no están firmes, que no están atentos y no están sustentados en la palabra, van a ser seducidos y van a correr a los brazos de la ramera. Te lo digo con toda honestidad y sinceridad. Bueno, ya terminé, damos gracias a Dios. Te voy a pedir, por favor, que analices todo lo que te he dicho, que ores al Espíritu Santo y que te des cuenta si realmente eres digno o no eres digno de escapar de la ira venidera. Y que si no lo eres, tomes una decisión y empieces a actuar en consecuencia. Y que si tienes familiares que son cristianos y que tú sabes que no están del todo bien, o están cegados por la verdad, o no están apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, y si tú lo consideras y con mucha humildad, te lo pido, pues compárteles este mensaje. O toma tu nota y reúnete tú con ellos. Yo no tengo problema. A mí no me interesa la fama, no tengo el mayor interés. Acuérdate que yo soy un ser humano común y corriente pecador, un padre de familia, una persona que trabaja, un hombre común y corriente que vive en México. Nada más, no soy pastor, no soy evangelista, no soy apóstol, no soy profeta, no soy maestro. Aunque mi esposa y yo estamos en el ministerio de los niños de escuela dominical, maestro, es un traje demasiado grande para mí. Nada más, soy un pregonero de medianoche, nada más, un siervo inútil. ¿Sí? Compárteles, por favor. Y si tienes a alguien por el cual tú estás orando para que venga a genuino arrepentimiento, alértalo y dile que si él cree que es buena persona y que porque no se mete con nadie va a ser merecedor del cielo, está equivocado. Está equivocado. Esto es tremendo, esto es terrible, esto urge. Te doy muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estaremos muy próximamente nuevamente en contacto. Dios te bendiga, muchas gracias. Abrazo a toda tu familia. Bendiciones.